Muy bien. Muy bien, damos gracias a Dios por esta mañana, por habernos levantado, por saber que tenemos una jornada buena. Amén. Muy bien. ¿Cuántos saben que hay brujos? ¿En serio? Estamos rodeados de personas que han decidido servirle a Satanás. Estamos rodeados de personas que en su corazón, su manera de vivir, sirven a Satanás. Y son esas personas que de una u otra manera le hacen daño a otros. No existe eso de el bueno, ¿no? El blanco, el que hace trabajo en blanco. No existe, eso no es. Si alguien está del otro lado, no es para hacer trabajo en blanco, es para hacer daño. Y muchas veces en nuestra vida decimos, ¿por qué hay cosas que suceden en nosotros? Hay cosas que no alcanzamos a entender, sin embargo decimos, ¿por qué? Si yo estoy del reino de Dios, sin embargo hay cosas que han dicho que nos han llegado. Mire, nosotros nos casamos con mi esposa, ella tenía 21 años, yo tenía 23 años, y próximamente vamos a comer torta también, creo que en mes de noviembre, si no me equivoco. Nos casamos y bueno, empezamos a vivir nuestras vidas de matrimonio y hubo un momento en donde después de pasar un tiempo, mis cosas empezaron a andar mal, mi trabajo ya no era el mismo, salí de ese trabajo para hacer una inversión de un negocio muy grande en Neuquén, pero empezó a andar mal la cosa, muy mal. Y fue una tras otra. Y yo decía, ¿cómo puede ser de que si mi Dios me tiene que ayudar en todo esto? Y parecía como que de pronto no sacaba la cabeza a flote, porque cada vez que trataba de sacarla, ¡boom!, venía otra cosa más grave. En ese periodo tuve que vender propiedades, tuve que vender vehículos. En ese periodo me quedé absolutamente sin nada y después de haber trabajado en la administración de una empresa con un cargo muy importante, una empresa de transporte de aquí que todos conocen, me quedé sin trabajo y de la noche a la mañana el hombre que estaba sentado y tomando decisiones y tenía el control de un área que era el área de la tesorería dentro de una empresa. Sin embargo, cuando me quedo sin trabajo, tuve que optar en un momento, en una mañana, cuando mi esposa me dice, no hay leche para el mayor. Y yo dije, wow, Señor, hasta este punto he caído. Y tuve que optar por irme a cosechar uvas. Ustedes lo que ven hoy no es lo que yo era y lo que hice. Y hasta los 50 años, cuando Dios me dijo definitivamente dedícate al ministerio, hasta los 50 años trabajé como un burro para poder lograr lo que creía que podía lograr. Pero las cosas no funcionaban bien. Y llegué a cosechar uva, en la mañana a las 6 de la mañana me pasaban a buscar en una camioneta, me iba a cosechar uva durante todo el día para poder darle a mis hijas, a mi hijo, darle la comida, a mi esposa darle la comida. Y cuando volvía, lógicamente, ustedes saben lo que es cosechar uva. ¿Cuánto han cosechado uva acá en la zona? ¿Ninguno? ¿Ninguno? Bueno, ustedes no tienen vida, entonces. No conocen lo bueno. Cuando uno va a cosechar uva, tiene unos canastos en donde uno junta las uvas para después echarla en un tambor de 200 litros y te pagan por los tambores. Y los líneas son de 100 metros. Entonces, cuando empezás a cosechar uvas, echarlo en el tambor, tenés un par de metros hasta en la puntera en donde está el tambor. Ahí va fácil.
Y esas bandejas más o menos tienen alrededor de 20 kilos. Levantábamos, boom, vaciábamos, estaba bien. El problema era que a la medida que te ibas avanzando hacia la punta, hacia la otra punta, ya se empezaba a ser mucho más largo. Entonces ya recorría 100 metros, 60, 70, 80, 90, 100 metros hasta que terminaba en la punta y de allá te venías con todo y después tenías que volver otra vez al mismo. Pero cuando terminabas la jornada, terminabas en realidad con uva por todos lados, jugo de uva, los mosquitos que te pican como desgraciado, decía alguien, y te dejaban por ahí una roncha más o menos. Y cuando yo volví a casa, no era el mismo que había salido. Era irreconocible. Y sentado arriba de una caja de una chata rastrojero, me acuerdo. Nada cubierto, nada, no. Ahí. Esa fue la época donde perdí mi cantidad de amigos que tenía. Porque ya no era el mismo. Ya no era el Isaac ese que conocía. Pero después me enteré con el tiempo, porque uno se entera con el tiempo, que hubo una persona que estaba viviendo atrás de nosotros, que era brujo. Y él practicaba la brujería, y la practicaba en serio. Y él enterró en la esquina de nuestro solar, de nuestros terrenos, teníamos 2 terrenos pegados, en la esquina de ese terreno, en las 2 puntas, enterró unos huevos, que eran 6 huevos en cada uno, que era en definitiva, él significaba que en la medida que el huevo se iba pudriendo, en la maldad de ellos, el huevo que se iba pudriendo, iba haciendo que los años fueran cada vez más malos. Así imagínense que fueron 12 años, continuos, uno tras de otro. Lo que yo no conozco hoy, no lo conocía en ese momento, era relativamente joven, nadie me lo explicó. Y yo quiero en esta mañana decirles a ustedes que los brujos existen y que ellos hacen mal. Y que a veces nos hacen cosas que nosotros empezamos a desviarnos tal vez y no tenemos la capacidad de podernos en contra de ellos porque al no conocer los principios de la palabra de Dios, al no conocer esto del reino en el cual estamos, nosotros tampoco sabemos cómo defendernos de esto. Yo en esta mañana quiero hablarles y le puse por título esto, nadie puede maldecirte. Pero después de eso le puse una coma. Y la segunda parte dice, si estás en Cristo Jesús. O sea que el título es, nadie puede maldecirte, pero si estás en Cristo Jesús. Probablemente habían cosas de las que hoy voy a detallar para ustedes que tal vez yo no las hacía y eso me provocó ciertas situaciones. ¿Bien? En el libro de Números capítulo 23 nosotros vemos una historia. Se las voy a contar. Les di nada más que el capítulo para que ustedes puedan después leerlo en su casa. Pero yo se las voy a contar. Así que no se haga problema, memorícelo. ¿Cuántos pueden memorizar? Número 23. ¿Lo pueden memorizar? Bien. Número 23 habla de una situación muy puntual que vivió el pueblo de Israel. En un momento dado, un rey que se llamaba Balaam, que se llamaba Balac, sabe que el pueblo de Israel venía avanzando en el desierto y el pueblo de Israel venía arrasando con todos los pueblos y las naciones que habían, porque Dios le había dado la orden de que ellos tenían que entrar a su tierra prometida. La tierra prometida es la tierra de Canaán. Y que Él los iba a acompañar y le iba a ayudar para empezar a destruir todas esas naciones que estaban dentro de ese territorio, porque ese territorio se los daba a ellos. Y venía el pueblo de Israel arrasando con pueblo, hasta que llega al pueblo de los moabitas, y ahí había un rey que se llamaba Balac.
Este rey, cuando se entera de que el pueblo de Israel, que eran miles de personas ya a esa altura del partido, estaba a las puertas de la ciudad y dijo, wow, estos si llegan a pasar me van a destruir todo. El pueblo de Israel le pide, por favor, si les permite pasar por sus calles, porque ellos querían seguir su camino. Este rey le dijo, no, imposible, no les permito pasar. Pero sabía de que si él se enfrentaba al pueblo de Israel iban a perder, porque el pueblo de Israel es un pueblo guerrero y Dios estaba con ellos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Decide hacer algo que muchos han hecho y que muchos gobernantes del mundo están haciendo. Es contratar a alguien para que venga y maldiga al pueblo de Israel. O sea, maldecir es decir mal, ¿cierto? Es pronunciar algo que va en contra de ese pueblo, en contra de esa persona. Entonces contrata a un hombre que se llamaba Balaam. Este hombre tenía el poder de poder maldecir, también tenía el poder de bendecir. Cuando Balac contrata entonces a Balaam para maldecir a Israel, la historia dice de que Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel porque Dios se lo había prohibido. Dios en sueño le dice, tú no me vas a maldecir al pueblo de Israel, sino que lo vas a bendecir. Y cada vez que llegaba donde el rey, él hacía pedir sacrificios y se encontraba con que en vez de maldecirlo, tenía que bendecirlo. Y el pueblo y el rey, Balac, le decía, pero si yo te contraté para que vengas a maldecir al pueblo de Israel, no para bendecirlo. Eso sucedió una vez, sucedió otra vez. Incluso en un momento dado, cuando Balaam iba a maldecir al pueblo de Israel, se encuentra con que su asna, su burro, se pega contra la pared de una roca y le aplasta la pierna y empieza a golpear a la bestia para poder decirle, ¿por qué no avanzas? Resulta que el burro ve delante de él, había visto a un ángel parado con una espada. Y esto es interesante porque hasta los burros ven los ángeles y a veces nosotros no lo vemos. Entonces no quiero hacer comparaciones, ¿no? Pero el burro vio y se paró y se detuvo. Dijo, yo acá no puedo seguir porque hay un ángel delante con una espada. Hasta que Dios le permite después escuchar al mismo burro que habla. Entonces vamos a tener muchos burros en nuestras vidas que nos van a hablar. Y nos van a decir cosas y a veces nosotros no escuchamos los burros. ¿Bien? Pero hay burros que hablan. ¿Bien? Y le habló y le dijo, no, yo no puedo hacerlo. La cosa que Balaam vio cómo estaba ese ángel detenido, ahí no podía avanzar. Dios impide, la segunda vez, primera, segunda, tercera vez, impide que Balaam maldiga al pueblo de Israel. Eso lo hace para poder ordenarle a Balaam que en vez de maldecirlo tenía que bendecirlo. Y el rey se enoja mucho con Balaam y le dice, ¿por qué tú estás haciendo esto cuando deberías hacer lo otro? Te he ofrecido todo el oro que tenga, toda la riqueza que tú necesites, te he ofrecido los puestos que tú quieras, te he ofrecido todo mi reino si hace falta, con tal de que tú maldigas al pueblo de Israel. Sin embargo, has venido delante de mí y durante 3 ocasiones no has maldecido al pueblo, sino que has bendecido al pueblo de Israel. La pregunta que yo me hacía era, ¿por qué Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel? ¿Por qué en vez de hacer eso lo bendijo? Y la respuesta la encontré en el mismo capítulo 23, en el versículo 21, donde dice, hablando del tema de lo que le responde Balaam a Balac. Y dentro de eso le dice, no ha notado, hablando de Jehová,
no ha notado iniquidad en Jacob o Israel, ni ha visto perversidad en Israel, y júbilo de rey en él. Dios habla a través de Balaam y le dice, yo no he notado iniquidad en Jacob. Jacob es el pueblo. Yo no he notado iniquidad en Israel. Yo no he visto perversidad tampoco en Israel. Sin embargo, el júbilo mío del rey está con ellos. Permítame en esta mañana decirle que el pueblo de Israel no era perfecto. El pueblo de Israel cometía, de hecho había cometido varias atrocidades. Dios le decía, manténgase firme, el mandamiento, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Sin embargo, ellos iban y buscaban dioses, hacían becerros de oro, ya adulteraban con las mujeres que Dios les decía, no se metan con esas mujeres, ellos iban allá. Y Dios venía y los castigaba una y otra vez, y cuando los castigaba ellos volvían otra vez a la senda, pero después de un poco tiempo otra vez cometían falta. No eran perfectos, Israel nunca fue perfecto, pero sin embargo estaba con el favor de Dios, porque ellos cuando cometían un pecado, ellos iban corriendo urgentemente y pedían perdón a Dios. Habían dos características que hacían que el pueblo de Israel no fuera maldecido. Y estas dos características son las que se mantienen también para que ustedes no sean maldecidos. Si ustedes guardan estas características, ningún brujo, ni curandero, ni hechicero, ni de la religión umbanda, ni cumbanda, ni todos los bandas que puedan haber, pueden hacer de que ustedes sean maldecidos y todo lo que ustedes ejecuten puede ser bendecido por Dios para que prosperen. ¿Bien? Pero tienen que haber estas dos características y quiero en esta mañana expresarme sobre eso. La primera característica dice, no se ha visto iniquidad en Israel. ¿Qué significa iniquidad? Se refiere a la maldad. Se refiere al pecado, se refiere a la injusticia. Dios dice, yo no he visto en mi pueblo maldad, yo no he visto pecado, yo no he visto injusticia en mi pueblo. En otras palabras, no he visto desobediencia a mis mandamientos, no han violado los mandamientos y los principios que yo le he dado, no lo han hecho. Ahora, usted me preguntará, pero entonces, ¿cómo manifestamos la iniquidad? ¿Por qué podemos llegar a decir que si nosotros vivimos en iniquidad, nosotros podemos ser alcanzados por estas cosas que hacen estos personajes? ¿En nombre de quién? No de Dios, sino en nombre de Satanás mismo, para poder destruir tu vida. Para que todo lo que emprendas falle. Para que en tu familia tengas problemas, situaciones difíciles que no puedes solucionar. ¿Cómo lo manifestamos? Bueno, en primer lugar tenemos que considerar que Dios dice, no hay pecado. ¿Cuándo hay pecado en nuestras vidas? Cuando nosotros desobedecemos a Dios. La desobediencia es un pecado. Pecado es una desobediencia, al revés también. Cuando yo cometo una desobediencia, Dios me dice a mí, haz esto, sin embargo yo no lo hago, yo hago todo lo contrario. Si hay pecado en nuestra vida, entonces hay iniquidad. Y cuando hay iniquidad somos propensos a que también nos lleguen las maldiciones del otro reino. En segundo lugar, cuando hablamos de iniquidad significa maldad. Cuando tenemos intenciones de hacerle daños a otros. Cuando no está en nosotros el hecho de bendecir a otros, sino que la situación de nosotros, el deseo de nosotros, la intención de nosotros es hacerle daño al otro. Ojalá se muera este. Ojalá se muera. Cuando nosotros tomamos esa posición, usted está abriendo una puerta para que venga una maldición sobre su vida. ¿Sabe cuál es el gran problema que tenemos? Que nos olvidamos que los demonios están 24/7. Y aún mientras estás durmiendo, si no estás cubierto por los ángeles del Señor, si no estás en comunión con Dios, aún mientras estás durmiendo, ellos te están observando. Por eso que hay algunos sueños que son tan significativos en la vida de las personas.
Por eso hay pesadillas muchas veces en los sueños. ¿Por qué? Porque hay intervención de algún espíritu que viene a perturbar tu sueño. O sea, maldad significa que cuando tenemos intención de hacer daños a otro, estás en en iniquidad y eso abre una puerta. Cuando eres injusto, la injusticia está sobre nuestras vidas. Cuando somos injustos en todo lo que hacemos, cuando somos injustos en las relaciones que tenemos con otros, cuando en vez de ser justo para entregarle y para darle lo que merece la otra persona, somos injustos. Cuando hacemos cosas que no nos corresponden, a veces somos injustos aún sabiendo que hay leyes que nos protegen. Sin embargo, somos injustos. Cuando hay injusticia, entonces, mis queridos, estamos abriendo la puerta para que haya iniquidad en nosotros y para que otro venga y nos maldiga. Cuando hay corrupción, cuando cometemos actos ilegales o obligamos a otro a cometer esos actos ilegales. Si hay actos ilegales que nosotros hacemos, entonces nosotros ahí tenemos que decir que hay corrupción en nosotros. Estamos corruptos. Y cuando estamos corruptos, entonces abrimos esa puerta para que otro brujo o curandero, lo que sea, venga y nos maldiga la vida. En definitiva, hermanos amados y hermanas, cuando hay iniquidad, es un obstáculo en la relación con Dios y trae consecuencias negativas en la vida de las personas y de la sociedad. La iniquidad en nosotros son lo que hace que nosotros suframos consecuencias que no deberíamos estar sufriendo. Pero el Señor dijo, además de eso, dijo, no se ha visto perversidad en el pueblo. No eran perversos. ¿Qué significa ser perverso? Bueno, tener una inclinación o tendencia a hacer el mal, ser malvado. Siempre pensando en hacer mal. Nunca en hacer bien. En otras palabras, es cuando uno tiene una desviación de lo que es bueno. Cuando uno tiene una desviación de lo que es justo o lo que es moralmente correcto. Si nosotros no somos buenos, si no somos justos y somos moralmente incorrectos, entonces lo que está pasando en nosotros es que hay perversidad en nosotros. Ahora, ¿cómo se manifiesta esto en nuestras vidas? Bueno, a través de nuestros pensamientos. Nuestra mente está continuamente pensando en actos pecaminosos, en actos malos, en actos que tienen que ver con otra cosa, no con lo que Dios quiere que tengamos en nuestra mente. Cuando hay palabras, nuestra forma de hablar, de expresarnos con palabras insolentes. Cuando nosotros hablamos mal, cuando nosotros expresamos mal, cuando de nuestra boca no salen bendiciones, sino que salen palabras soeces. Cuando eso decimos, ¡ay, se me escapó! Es una mentira, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que nosotros tenemos dentro del corazón es lo que nosotros expresamos. No es por casualidad, no es que se me escapó, no se me escapó, es lo que tengo dentro mío. Si yo tengo pensamientos malos, si yo tengo malas palabras, me expreso mal, yo no digo bendiciones, yo no hablo correctamente, la forma de hablar va a expresar que tú eres un insolente. Y eso abre puertas para que puedan maldecirte. Las acciones es otra forma de perversidad. Conductas que nos llevan a tener malas acciones. Conductas que nos llevan a tener malas acciones. Las acciones hablan por sí mismos de quiénes somos. Las acciones son el resultado de lo que nosotros somos. Y cuando nosotros empezamos a tener conductas que no son conductas que Dios nos ha establecido, entonces cuando nosotros empezamos a vivir en perversidad. Si hay perversidad en nuestra vida, estamos propensos a que alguien pueda derramar y declarar maldiciones sobre nuestra vida, sobre la vida de nuestros hijos, sobre la vida de nuestras generaciones. La perversidad es muy mala.
La perversidad, en definitiva, es un enemigo de la justicia. La perversidad es un enemigo de la rectitud, ser un hombre, una mujer recta en todo lo que nosotros decimos y hacemos. No que soy recto para ciertas cosas, pero soy incorrecto en otras cosas. Soy recto para lo que me beneficia, pero soy incorrecto hacia el otro. No me importa si tengo que hacerle daño, pero para mí, a mí me sirve. Tenemos que nosotros pensar que la perversidad está declarada como una irrectitud en nuestras vidas. Y es una característica de los que se oponen a Dios y a sus principios. Dos cosas eran las que no podía hacer Balaam para maldecir al pueblo de Israel. Primero, sabía, según Dios, que no había iniquidad en Jacob. No había iniquidad en ellos. Y en segundo lugar, porque sabía que no había perversidad en el pueblo. Hermanos, hermanas, tenemos que estar permanentemente, continuamente revisando nuestras vidas para saber dónde nosotros estamos cayendo. Porque cuando nosotros caemos en la perversidad, en la iniquidad y en la perversidad, entonces tenga por seguro de que usted es carne de maldad. Porque tarde o temprano los espíritus que nos están observando van a tener un camino abierto para que nosotros podamos ser maldecidos. Para que nuestros hijos sean maldecidos. Para que nuestras generaciones sean maldecidas. Porque no vivimos nosotros fuera de la iniquidad y fuera de la perversidad. Y aquí tenemos que cuidarnos para que no nos sucedan estas cosas. Al final de todo, dice que ellos tenían el júbilo del rey. Hay un sentido de regocijo, hay un sentido de bendición en esto. Y esto se experimenta cuando nosotros estamos en presencia del rey. Nadie va a un rey. Nosotros no conocemos lo que es un rey, ¿no? Nosotros conocemos lo que es un presidente. Pero nadie va delante de un rey amargado, porque sabe que él está en la presencia de un rey. Y si usted está en la presencia de un rey, entonces lo que significa que tiene el favor del rey. Estar en la presencia de un rey significa que yo puedo pedirle algo al rey. Y el rey trae respuestas positivas sobre mí y me llenan de regocijo y me llena de alegría. Cuando una persona son vistos por el rey, tienen el favor divino y tienen una posición especial. Y nada ni nadie puede tocar al rey. ¿Por qué cree usted, y voy a traer acotación ahora, que el expresidente de la nación que tenemos podía hacer lo que hizo? ¿Por qué siendo presidente de la nación, sin embargo, terminó golpeando a su señora? Porque tenía poder. Tenía poder. Cuando nosotros estamos en presencia del Rey de Reyes, Señor de Señores, y estamos permanentemente ahí delante de Él, tenemos su favor, tenemos su regocijo, tenemos su alegría. Por eso Él dice, el Señor dijo, y júbilo de rey hay en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque están delante de mi presencia continuamente. Primero, no podés maldecir al pueblo de Israel, porque él no vive en iniquidad. Segundo, no puedes maldecir al pueblo de Israel, porque no hay perversidad en él. Pero además de eso, dice, está en presencia mía continuamente y hay regocijo en su vida. ¿Por qué vivimos tristes y amargados muchas veces? ¿Por qué no vivimos en la alegría que Dios nos ha entregado para poder vivir? Porque no estamos en la presencia del Rey. Cuando somos tristes, no estamos en la presencia del Rey,
porque estar en su presencia nos trae el regocijo que nosotros necesitamos y la seguridad de saber de que Él nos puede responder porque estamos en presencia del Rey. Termino con esto, mis amados hermanos. Estas expresiones resaltan la bendición y la dignidad con la que Dios ha dotado a Israel, pero también resalta sobre nuestra vida la bendición y la dignidad con la cual nosotros tenemos que aprender a vivir. Cuando nosotros tenemos alegría, tenemos victoria, porque la alegría y la victoria se asocia con la realeza, con la realeza. El Señor lo manifiesta, no somos cualquier cosa. Ninguno de nosotros, ni de los que nos están escuchando, ninguno de nosotros, si vivimos en este estado, pueden tocarnos a alguien, porque vivimos en la realeza. Ustedes han sido llamados para vivir en ese estado. No permitan de que ningún ser que no tiene que ver con Dios pueda declarar maldición sobre su vida. Pero tengan presente de que tenemos que aprender a vivir de esta manera. No hay otra forma de vivir. Y tengamos cuidado, porque permanentemente hay personas del otro reino que trabajan para el otro reino que van a tratar de destruirles a ustedes y también a mí. Porque muchas veces han venido aquí delante del templo, han dejado ofrendas de Umbanda para destruirnos. ¿Por qué no lo han logrado? Cuando aprendemos a vivir en un estado que podamos declarar que somos de la realeza, nada nos puede tocar. Ahora, si usted vive en un estado de esto de los que he nombrado, tenga cuidado, revierta esta situación, cambie esta situación, porque si no, usted va a ser presa de esas maldiciones que están declarando sobre su vida. Tenga cuidado con eso. Y no lo leí en un libro, lo viví en la experiencia propia. Amén. Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos adviertes de situaciones, Señor, que pueden hacernos mal. De personas corruptas, personas que están observando permanentemente para ver dónde nosotros nos equivocamos, dónde no hacemos bien las cosas. Y como consecuencia de eso, ellos se aprovechan para poder declarar maldiciones sobre nosotros. Señor, no nos pueden poseer. Tu palabra dice que nadie puede poseernos porque el que nos posee eres tú. Pero sí nos pueden invadir. Y quiero pedirte en esta mañana por los que están aquí presentes, por los que entienden esta palabra, de los que puedan estar en las redes, que tú les protejas, pero ayúdales a no vivir viviendo en iniquidad, a no vivir siendo perversos. Señor, que sean justos en todo lo que hacen. Señor, porque cuando hay injusticia estamos viviendo, Señor, nosotros en iniquidad y eso abre puertas. Cuando somos malos, cuando nuestro proceder es malo, cuando nuestras palabras son malas, estamos viviendo en perversidad y queremos ser libres de todo esto para vivir en la alegría del Rey. El Rey de Reyes, Señor de Señores. Eso queremos, Señor, para que nuestros hijos y nuestras generaciones, Señor, no vuelvan a repetir el patrón que tal vez nosotros, Señor, le hemos creado en su vida. Líbranos de ello. Permítenos adorarte, Señor. Permítenos servirte por sobre todas las cosas. Señor, queremos ahora participar de la cena. Ayúdanos, Señor, a que podamos estar, Señor, delante de tu mesa.
sabiendo que estamos libres de todo pecado, pidiéndote perdón por nuestros pecados y ser libres para compartir el pan y el vino. Señor, gracias. Adoramos tu nombre, Señor, en esta mañana. Póngase en pie, por favor. Vamos a adorar y pasamos a la cena, Señor.